tu recomendación, pero ¿en qué te basas? Ah, no, pues es que la evidencia es de muy baja calidad, pero yo te lo recomiendo, es como el Herbalife. No hay evidencia, pero lo recomiendan. ¿Sí me explico? Puede hacer daño esa situación. Entonces, afortunadamente, cada vez más se está quitando esa recomendación. Aún sigue vigente por conflictos de interés en algunos lados, pero cada vez se está quitando más y más lo de quitar los 30 mililitros por kilo de cristaloides de ingreso a un paciente con choque séptico. ¿Y por qué se está quitando? Porque aquí tenemos dos grupos de pacientes, pacientes que no responden a fluidos y pacientes que sí responden a fluidos. Y la mitad no responden de entrada, ¿eh? Tengan cuidado. De los pacientes que no responden de entrada son el grupo B que tenemos acá abajo. Esos pacientes no responden durante todo el tiempo de hospitalización. Casi ninguno responde a fluidos. Y de los pacientes que sí responden, que son el grupo A, nada más responden dentro de las primeras 2 horas. A partir de 2 horas, vean cómo la mayoría ya no responden, a las 4 horas ya casi nadie, y a las 8 prácticamente ya nadie responde a fluidos. ¿Para qué me sirve este artículo que salió publicado en 2020? Un subanálisis del estudio Andromeda Shock, que es de los mejores artículos de choque séptico. Para lo que me sirve es para saber que si un paciente ya llegó hospitalizado por choque séptico, después de 8 horas este ya no responde a volumen, tengo que limitar mi reanimación con volumen porque me regreso a que el balance positivo y en un paciente inflamado me va a hacer más daño. Ojo con esa situación, ¿sale? ¿Cómo puedo evaluar si responde a volumen? Si yo soy, por ejemplo, interno y no tengo herramientas para medir nada más, con la pura onda del pulsioxímetro es una herramienta que puede ser válida para ver la respuesta a volumen de los pacientes. Desafortunadamente, idealmente de pacientes que estén muy graves y que estén, por ejemplo, intubados y sedados. Esa es una forma de estimar si responde a volumen un paciente. Esta es una onda de pulsioximetría de cualquier monitor barato de todos. Estamos viendo la onda de pulsioximetría. Aquí podemos observar que hay ondas de pulsioximetría pequeñitas y ondas de pulsioximetría muy amplias. ¿A qué obedece esta variación de la onda de pulsioximetría? A que cada volumen sistólico que eyecta el corazón es variable. A veces es poquito volumen, a veces es mucho volumen. Se transmite la onda hasta llegar al pulsioxímetro y se ven ondas grandes cuando salió pues, una cantidad adecuada y cuando salió menos. Mientras más variabilidad haya, más respondedor a fluidos es el paciente. Un paciente que está repleto de volumen, todas las ondas son iguales. Entonces, este paciente observan que tiene una onda muy grandota, una onda muy pequeñita. Yo mido acá, por ejemplo, los cuadritos. No hay una forma de medir esto exactamente, no son centímetros, no son mililitros, no son nada. Aquí puedo medir los cuadritos. Puedo decir que la onda más grande tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Y la onda más pequeña es 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces, hago una fórmula súper simple. Lo máximo menos lo mínimo entre el promedio. O sea, 7 menos 5 entre el promedio de los dos, que sería entre 6. Si me sale menos de 14%, el paciente no es respondedor a volumen. Por ejemplo, hagámoslo así de forma simple. 7 menos 5 son 2. Entre el promedio de 7 y 5 son 6. 2 entre 6 me da 0.33. Y si lo quiero sacar en porcentaje, es 33%. Si tengo este paciente que estuviera hipotenso, que estuviera sin orinar, que estuviera taquicárdico, lo más factible sería que ponerle volumen o no. 33% de variabilidad. ¿Ustedes qué opinan en el chat? ¿Le ponemos o no le ponemos un cristaloide? Con 33% de variabilidad. Efectivamente, sí. Muy, muy bien. Una forma simple. Desafortunadamente, les platico, nada más aplica o nada más está validado para pacientes que se encuentran graves, intubados y sedados con ventilación mecánica. Pero es para que entiendan un poquito esto de la respuesta a volumen. Ahora, ¿de qué otra forma puedo evaluar la respuesta a volumen si yo soy MIP y no tengo ninguna otra herramienta más que la clínica? Checo el llenado capilar del paciente. Por ejemplo, en un paciente que ya digan, este paciente le vamos a pasar líquidos a ver si responde o no responde. Tiene choque séptico, no sé si va a responder o no. Perfecto. Nada más que antes de ponerle el líquido, primero revisen el llenado capilar. Supongamos que el paciente tiene un llenado capilar de 10 segundos, súper hipoperfundido, no ha orinado, el paciente está taquicárdico e hipotenso. Y 10 segundos de llenado capilar, lo que es excesivo. Normalmente es menos de 2 segundos o 1 segundo. Entonces tiene 10 segundos. Le pasan 500 mililitros de cristaloide, el que ustedes quieran, y vuelven a checar el llenado capilar. Si el llenado capilar se redujo más del 25%, ese paciente respondió al volumen y el volumen le hizo bien. Quiere decir que si el paciente tenía 10 de llenado capilar, le pasan los 500 de solución y después tiene 5 de llenado capilar, quiere decir que la hemodinamia mejoró. Si el paciente le vuelves a medir y tiene los mismos 10 segundos o no baja el llenado capilar más de 25%, no le hizo nada al cristaloide. Y nada más le van a hacer daño si le siguen pasando líquido. Cuidado.
Otra es levantarle las piernas al paciente de forma pasiva sin que haga esfuerzo y que no tenga nada de dolor. Porque lo que pueden observar cuando levantan las piernas de un paciente es que las piernas, las puras venas de las piernas pueden cargar hasta 400 mililitros de sangre. Si yo le elevo las piernas a alguien, pues se resbalan esos 400 mililitros del contenido venoso hacia el corazón, como si yo le pasara una carga de 400 al paciente. Si yo observo que después de hacer la elevación de piernas disminuye el llenado capilar del paciente más del 27%, quiere decir que ese paciente respondió a fluidos. ¿Ok? Entonces tengo otra opción. Antes de pasar los fluidos, puedo evaluar esta situación. Artículo de 2019 y es sumamente aplicable para todos los pacientes porque no requiere más que tocar al paciente. ¿Ok? Ya para acabar, casi. Manejo tradicional, por ejemplo, del choque séptico, que es lo más común actualmente en todos los hospitales, tener choques sépticos por COVID-19 o otra causa. El manejo tradicional era, llega el paciente chocado con una presión arterial media de menos de 65 milímetros de mercurio, pues, ¿qué dice las guías del sobreviviente a sepsis? Pásale soluciones, un montón de soluciones. Le pasamos 1 litro de solución, no alcanza 65 milímetros de mercurio, sigue chocado, le paso otros 2 litros, voy a suponer que le pasaron 30 por kilo, no alcanza la presión arterial media, nada más hincha al paciente y el paciente es como una esponja. Para que lo vean hinchado al paciente de las piernas, ya requiere que tenga un balance positivo de más de 2.5 a 3 litros. O sea, el paciente no se le ve lo hinchado y cuando se le ve es porque está muy, muy sobrecargado de fluidos. Entonces, ahora sí, ya le pasé 3 litros, no mejoró, pues ponle norepinefrina para generar vasopresión y mejorar la hemodinámica. Ya nos tardamos y ya lo hinchamos al paciente. Y si era un paciente nefrópata, cardiópata, nada más le hice daño de forma innecesaria. ¿Cuál es el abordaje actual, por ejemplo, del paciente en choque séptico? Primero iniciar vasopresor. El vasopresor rápidamente sube la presión del paciente, alcanza presión arterial media más de 65 y ahora sí, con todo gusto, ya con presión arterial media adecuada, le paso solución. ¿Cuánto? Lo que dice aquí, 500 mililitros. 500 mililitros me alcanzó para bajar el vasopresor, para mejorar la perfusión, perfecto. Si los 500 mililitros no me ayudaron en nada, no mejoró la presión, no mejoró la perfusión del llenado capilar, pues no administro más y lo dejo con la norepinefrina, inicio los antibióticos, le pido cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Evito la sobrecarga hídrica y sus complicaciones, si se dan cuenta. Lo único que hice fue que aquí nada más utilicé 500 y aquí utilicé 3000. Recuerden que el balance positivo hasta más de 2 litros, con eso ya empieza a incrementar la mortalidad. Ya para acabar prácticamente, ¿cuándo detenemos la reanimación con fluidos? Pues fíjense, a un paciente que lo encuentren cuando pasen visita, que tenga una presión sistólica más de 90, una presión arterial media de más de 65, un índice de choque normal, o sea, menos de 0.7, por ejemplo. Índice de choque es frecuencia cardíaca menos presión sistólica. Un paciente que tenga una frecuencia cardíaca normal, entre 90, bueno, menos de 90, inclusive menos de 110, o que ya empiece a tener godete positivo, que tenga un llenado capilar normal, menos de 2, menos de 2.5 segundos, y que esté orinando, ese paciente no le tengo que poner fluidos ya. ¿Para qué? Si sus signos vitales están estables, ¿para qué le voy a pasar más fluidos? Y obviamente que no tenga una causa obvia de pérdida de volumen o de choque sin resolver. ¿Ok? ¿Cuántos pacientes están así hospitalizados? Muchos. O sea, estables. ¿Cuántos tienen soluciones? Muchos, desafortunadamente. Hay que empezar a quitársela a estos pacientes. Este artículo lo publicamos en enero del año pasado. Por último, por ahí nos pidieron en las peticiones de los días anteriores, en el Twitter nos pidieron que también habláramos un poquito de fluidos de mantenimiento en pediatría. Yo no soy pediatra, no soy experto en pacientes pediátricos. Pedí, pues más bien me ayudé de un amigo que es intensivista pediátrica y de esta fórmula es la más usada pues para calcular los líquidos a los pacientes pediátricos, que es la fórmula de Holiday-Segar. ¿Ok? Si el paciente pesa menos de 10 kilos, de 11 a 20 kilos o más de 20 kilos, sáquenle captura de pantalla, sáquenle una fotografía. Esta es una forma para calcular, ojo, los requerimientos de líquidos de mantenimiento según el peso del bebé o del niño. ¿Pero qué les voy a enseñar? Fíjense lo siguiente, que desafortunadamente esta fórmula, pues sí, estima los requerimientos, pero normalmente los pediatras se pasan de líquidos, normalmente se pasan y hay evidencia de ellos. Para empezar, los pacientes pediátricos que requieren gran cantidad de fármacos, ya sabemos que son fluidos escondidos, no requerirán solución base. Si están requiriendo un montón de antibióticos, lo que sea que estén pasando analgésicos, pues ¿para qué le ponemos solución base si alcanzamos la cantidad de líquidos que le toca con los medicamentos? Es mejor otorgar los fluidos en forma de nutrición, sobre todo en un paciente pediátrico. ¿Ok? Y las soluciones de mantenimiento por esta fórmula de Holiday-Segar
regularmente al día 3 ya llevan sobrecarga de líquidos. Entonces tenemos que cuidar mucho esa situación. Desafortunadamente, la sobrecarga de líquidos de por sí en adultos ni la reconocen porque no saben las fórmulas, ni la ponen en las notas. En pediatría, menos, y está bien demostrado en este artículo que salió a finales del año pasado. La sobrecarga de líquidos en pediatría ni se reconoce ni se documenta. Solamente el 7% de pacientes al 7% de pacientes reconocieron que tenían sobrecarga, documentaron que tenía sobrecarga y trataron la sobrecarga con diuréticos. El resto ni se dieron cuenta ni la trataron. Algunos nada más la documentaron y le pusieron diuréticos, por ejemplo. Entonces, esta es la idea, empezar a hacer, abrir nuestra mente y saber que le podemos hacer daño al paciente. Y para acabar, ¿qué para llevar a casa o para llevar a la guardia? 1, no todos los pacientes hospitalizados necesitan fluidos intravenosos. 2, la sobrecarga de líquidos se asocia a peores resultados. Más días de estancia, más falla renal, más días de ventilación mecánica, más mortalidad. Si el paciente tolera la vía oral, es la mejor vía, no la intravenosa. Si el paciente todo se le puede dar por vía oral, nutrición, medicamentos, pura vía oral. Pasar los medicamentos a vía oral en cuanto sea posible, para disminuir o evitar los viales intravenosos. Y si el paciente requiere estar canalizado porque es un paciente que se nos podría complicar en cualquier momento, pues minimizamos los fluidos intravenosos. Ejemplo, 100 mililitros de solución salina para 24 horas que no le van a hacer daño a nadie. Inclusive 250, lo que quiera, poquito. O un catéter heparinizado, lo que sea. Pero esa sería la idea. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las redes sociales en las que